Mireia no tiene límites. Empezó estudiando ingeniería de telecos, después se especializó en biomedicina y actualmente compagina el ser profesora de máster con el emprendimiento. Hoy nos contará cómo rompe los estigmas a través de Senlima y cómo ha transformado su carrera técnica al emprendimiento social, creando así una marca de ropa. Así que muchas gracias, Mireia, y bienvenida. Welcome to She Has a Voice podcast. Stories about women of strength and their journey in tech. Gracias a ti, muchísimas gracias. Es un súper placer estar aquí contigo. Muchas gracias, Mireia. Primera pregunta, ¿cómo alguien con una formación súper técnica decide emprender en el campo de la moda y además con un aspecto social? Bueno, es una buena pregunta porque es verdad que me la hacen mucho, no es muy habitual, la verdad que normalmente cuando uno estudia y más una ingeniería, que al final es una carrera que tiene muchas salidas profesionales, que normalmente uno no cambia por necesidad, porque no encuentro trabajo y entonces pues me reinvento. No, realmente cuando uno sale de ese campo es un poco porque, por una decisión propia. Es verdad que no es muy habitual, pero yo soy súper defensora de que lo que uno estudia no te encasilla, solo te da herramientas y nunca te dice lo que no puedes ser. De hecho yo siempre digo que soy ingeniera por vocación porque de verdad a mí la ingeniería de hecho me encanta, es con lo que más me defino, me encanta pues eso, tener retos, solucionar problemas, sentir que genero un impacto a la sociedad con las cosas que creo, que soluciono, pero esto se puede hacer desde un montón de campos. De hecho, esa es un poco también la grandeza de la ingeniería, que se puede aplicar a infinitos campos. Y el social es uno de ellos. Es verdad que no es muy habitual. De hecho, es que el campo social es el gran olvidado y de ahí que me haya un poco metido en ese sector porque creo que hace muchísima falta hoy en día. Qué bonito. Así que todo lo que has estudiado, ¿no?, te ha llevado a este punto y también te ha ayudado. Pero ¿cómo tus estudios en biomedicina o tus estudios en ingeniería te han ayudado en tu emprendimiento? ¿Nos podrías poner algún ejemplo? Sí, al final un emprendimiento, básicamente el trabajo de uno es solucionar problemas. Yo creo que se puede de verdad resumir en eso. Y si algo sabe hacer bien un ingeniero, es eso. Al final lo que uno aprende, sobre todo en la carrera y luego en tu carrera profesional, es eso. Como te digo, es verdad que lo aplicas en sectores diferentes. O sea, cuando estaba más dedicada al tema de la medicina, pues evidentemente solucionas problemas pues de una señal médica, cómo detecta tal enfermedad. O sea, evidentemente los campos de aplicación son diferentes, pero al final tu forma de pensar, tu forma de llegar a las soluciones, o sea que sí, desde luego todo el aprendizaje previo me está ayudando muchísimo a poder aplicarlo ahora en mi emprendimiento, sin duda. Además, piensa que aunque tiene una vertiente social, hay un tema, o sea, principalmente Senlima se basa en optimizar procesos para que las personas con discapacidad puedan un poco, pues, explotar todo su talento. Toda esa parte de optimización de procesos, como te digo, de solucionar problemas con los que uno se encuentra, eso es ingeniería pura y dura, en el fondo. Cuando pensamos en la parte social, uno piensa automáticamente mucho, pues, en ONGs, en ayudas, en voluntariados, ¿no? Un poco parece que la palabra social va acompañado de eso. Claro, lo defines como social porque el objetivo de Senlima, por ejemplo, es impactar en las personas, por eso es social. Pero realmente el cómo lo haces, en nuestro caso, básicamente es un proyecto social por el objetivo, pero que tiene una estructura empresarial normal y corriente. Entonces, al final, todo eso se basa en procesos de cualquier empresa normal y corriente, independientemente del propósito o del objetivo final que tenga. Una pregunta, Mireia, que ahora hablamos de Senlima, pero no sé si todo el mundo conoce Senlima. Entonces, lo que leí, lo que he visto es que Senlima, ¿no?, se creó cogiendo esta parte del aspecto social y básicamente empezasteis haciendo gorras y chancletas, ¿no? Y ahora os habéis expandido y creo que hace unas pocas semanas habéis abierto una tienda nueva, pero ¿nos podrías contar qué es Senlima? Sí, claro. Senlima básicamente es una marca de moda, un poco estilo surfero, urbano, un poco como te puedas imaginar, y un poco lo que la diferencia es el hecho de que tiene pues un propósito social detrás, porque el objetivo principal de la marca es dar oportunidades laborales reales
a personas en riesgo de exclusión social, pero muy especialmente a personas con discapacidad intelectual, porque son las que básicamente tienen más problemas hoy en día para encontrar trabajo. Un poco porque su principal limitación es el hecho de que, bueno, tienen limitaciones comunicativas, pues les es muy difícil a la hora de, pues, una entrevista de trabajo. Bueno, básicamente como uno encuentra trabajo hoy en día, poder un poco, pues venderse y decir para qué son buenas. Entonces, un poco lo que hacemos es facilitar un proyecto empresarial en el que estas personas pueden desarrollar su talento. Nosotros le llamamos talento, ni siquiera a veces se habla de capacidades especiales. No, de hecho es talento porque precisamente su forma diferente de funcionar puede ser una ventaja competitiva, incluso a nivel empresarial, a nivel económico, porque hay cosas para las que son especialmente buenas. Entonces, estos perfiles, como te digo, el problema que tienen es que es difícil que ellas sean las que te digan, yo soy buenísimo haciendo esto. Entonces, sí que es verdad que empezamos, como dices, ¿no? Sobre todo haciendo chanclas y tal. Ahora ya es una marca un poquito más global. Empezamos sobre todo siendo un e-commerce, vendiendo por internet. Ahora tenemos 2 tiendas físicas ya, porque, bueno, evidentemente como es una marca súper humana, el estar en la calle, el poder tener contacto con la gente, está siendo una experiencia espectacular. También porque al principio incluíamos a estas personas, sobre todo en la fabricación. Eran ellas las que estaban en la cadena de producción y ahora, como te digo, vemos que es que tienen talentos que se pueden aprovechar en todas las áreas de la empresa. Por ejemplo, en las tiendas físicas tenemos también personas en atención al público que son excelentes porque es que tienen una motivación, unas ganas de hablar con la gente, una simpatía que son capaces de atender al público mejor que nadie. También en temas de diseño, en temas de imagen, ahora la imagen de la marca, modelos, también hemos incluido muchas más personas y bueno, poco a poco vamos encontrando la forma pues de darles un poco hueco a todos ellos. Pero evidentemente tener a alguien que le apasiona su trabajo, que llega a trabajar con unas ganas como nadie, eso no tiene precio. Y de verdad que es súper agradecido. O sea, yo cada día, ya te digo, doy gracias porque es que es increíble rodearte de gente así, que esté tan agradecida, que le guste tanto venir a trabajar. Es increíble, de verdad que sí. Claro, creo que al salir de Can Roca hicieron una heladería, la abrieron en Estados Unidos creo que en Houston, hace ya unos cuantos meses y personas, bueno, pues con el mismo concepto, ¿no? Y me pareció súper interesante porque sí que había otros proyectos, ¿no? Como la Falleda en Jordà, ¿no? Haciendo yogures. Sí. Hasta ahora no había visto ningún negocio que los pusiera, ¿no? Pusiera a estas personas con talentos diferentes ¿no? de atención al público, así que me pareció súper interesante. Pues felicidades, Mireia. Pero es que lo que vamos descubriendo en el camino es que tienen talentos que sirven para mucho más que eso. Como te digo, probamos el tema de la atención al público y es que siempre acaba siendo mejor de lo que nos lo esperamos. Evidentemente, aquí el hándicap, ¿no? Es que tienes que crear un entorno en el que realmente se dé la oportunidad. Es decir, no puedes ir con prisas, por ejemplo, porque igual que te digo que funciona perfecto, pero los procesos de aprendizaje son más lentos de lo habitual, por ejemplo. Porque no todo el mundo entiende que vale la pena. Todo el mundo cree que no, hay que ser rentable en 2 meses. Y a lo mejor no, a lo mejor, exacto, quizá te esperas 6 meses y luego resulta que es más rentable todavía porque consigues un equipo mucho mejor. Lo que nos diferencia, que nos tomamos ese tiempo, pero que sin duda acaba siendo de verdad una ventaja. Claro, y también supongo que al final la retención de las personas que deciden trabajar por Zenlima será muy diferente a la que cualquier esté en otra empresa, ¿no? Por supuesto, sí, no, por supuesto. De hecho, todo lo que envuelve un poco a Zenlima, ya sean proveedores, clientes, trabajadores, todo, precisamente por eso, ¿no? Porque como tiene un propósito tan bonito, pues todo el mundo se implica mucho, bueno, más de lo habitual. Pero aparte, Mireia, sé que aparte de llevar a Zenlima, das clases de máster. Entonces, ¿cómo se compagina el emprendimiento con la docencia? Bueno, en mi caso es docencia online, con lo que es verdad que eso facilita mucho, pero bueno, de todas formas también el emprendimiento. Dentro de que evidentemente es mucho trabajo, dedicas muchísimas horas,
también son unas horas que un poco uno se puede compaginar como necesite. O sea, dentro de ser una persona muy ocupada, puedo organizarme un poco como quiero, precisamente por el hecho de que por un lado son clases online y por el otro es un emprendimiento propio que por lo tanto... Mira, justamente leía un estudio hace un par de semanas que decía que uno de los principales motivos por los que las mujeres decidimos emprender es para conciliar mejor. Claro, pues tampoco sé qué decirte. Te diría, sí, tienes más libertad porque te puedes organizar, pero también vas a trabajar 24/7, no sé. Hay que emprender porque quieras emprender, porque tengas ganas de un poco embarcarte en esa aventura, pero no por tener más tiempo o porque no creo que esa sea la mejor decisión, claro. Si es por eso. Pero hablando un poco más, ¿no?, de tu background, de tus estudios, Mireia, tú estudiaste telecos. ¿Por qué telecos? ¿Por qué te decidiste la ingeniería? Antes nos decías, ¿no?, que eres ingeniera por vocación, pero ¿de dónde te salió la inspiración? Pues sinceramente tuve suerte, porque yo considero que decidimos carreras sin realmente tener ni idea de lo que queremos, ni lo que es. Yo creo que, pero en mi momento yo vuelvo atrás y me doy cuenta de que no tenía ni idea de lo que quería. ¿Por qué estudié telecos? Pues bueno, era una persona que me gustaban muchísimo las matemáticas, física. Yo realmente tengo un perfil súper técnico. A mí todo eso me encanta. Bueno, antes un poco tú decidías estudiar lo que se te daba bien, teniendo en cuenta que si eso tenía salidas profesionales, pues era una buena decisión. Pero realmente no te llegabas a preguntar si eso te gustaba, si te veías haciendo eso el resto de tu carrera profesional. Entonces, bueno, realmente acabé un poco en telecos porque, como te digo, ingeniería por el hecho de que me gustaba un poco toda la parte técnica, y dentro de las ingenierías del momento, pues telecos era un poco la que más me llamaba la atención porque realmente me parece que es un campo súper interesante y súper bonito. Y como te digo, tuve suerte, porque de hecho me encantó. De hecho, por eso mismo también te decía que cuando uno estudia algo, nunca debe definir eso lo que no puede ser. Porque siento que cuando uno decide que estudia, en el fondo no tiene ni idea de lo que quiere todavía. Está genial porque te da herramientas, pero eso nunca puede definir que no puedas hacer otra cosa. Porque evidentemente te puedes dar cuenta más adelante de que te gustan otras cosas y tú misma cambiar, porque puede ser que hoy te gusta una cosa y mañana te gusta otra, porque todos evolucionamos. Si uno piensa en lo que le gustaba hace 10 años, yo creo que todos sentimos que hemos cambiado mucho, es lo normal. Segurísimo. Y hablando de cambios, tú estudiaste telecos y cuando acabaste empezaste a dedicarte, ¿no?, a especializarte en biomedicina. Exacto. ¿Por qué ese cambio? Pues también otra suerte. Cuando acabé telecos, mi proyecto final de carrera fue fui a la Illinois Institute of Technology en Chicago, y allí el proyecto estaba aplicado a temas de imagen médica. Igual, me encantó. Me pareció súper interesante la aplicación. De hecho, como te digo, algo que no tenía ni idea de que todo lo que aprendí en Teleco se podía aplicar al campo de la medicina. Y me encantó. A partir de ahí fue cuando ya decidí hacer el máster en ingeniería biomédica, hice ya todo el doctorado en toda esa temática. Estuve trabajando incluso en un hospital, bueno. Qué interesante. Sí, lo que me estoy dando cuenta es de la falta de conocimiento que tenemos de una ingeniería de telecos, que no sabemos bien lo que es, pero creo que uno de los motivos es porque es tan transversal y puedes acabar en campos tan diferentes. Totalmente. Que es muy difícil definirla como tal. Sí, de hecho, exacto. Una de las cosas por las que me encantó acabar estudiando telecos es porque tuve la suerte de estudiar una carrera, como dices, súper transversal, que me permitió hacer lo que quisiera al final, ¿no? Y descubrí el campo de la medicina y pude aplicar telecos a la medicina. Sí, mira, con este podcast una de las cosas que me gustaría es que ingeniería o telecos dejara de ser una cosa que hacen los y las frikis a algo Exacto. realmente guay, ¿no? Y que se vea, pues eso, todas las cosas que puedes hacer y las aplicaciones que hay tan guays, ¿no? Que no únicamente es programación, hacer una web o hacer una aplicación móvil, ¿no? Sino que es muchísimo más divertido y en áreas que a lo mejor nunca te lo imaginabas. Porque estoy segura que quizá muchísimas personas quizá no escogen esa carrera porque ni siquiera se plantean que pueda tener esa aplicación, y quizá
estudian otras como pues medicina o biotecnología o otras porque no saben que ingeniería se puede aplicar también a la medicina. ¿Crees que ese es el motivo por el que hay pocas mujeres? ¿Cuál crees que es el motivo por el que erais tan poquitas? Y aún creo que somos poquitas las que estudiamos. Sí, yo creo que sigue siendo eso, un poco la falta de referentes, que no, cuando somos niñas no conocemos a muchas mujeres que se dediquen a ese campo y a veces simplemente no te lo planteas porque como no has visto a nadie, pues en el momento de decidir tu carrera profesional no es algo en lo que pienses. Eso evidentemente me imagino que mejorará en el punto en el que cuantas más mujeres trabajemos en este sector, pues seremos referentes para otras niñas, así que estoy segura que con el tiempo eso mejorará. Pero también sobre todo con cosas como este podcast, ¿no? Es súper importante pues que se hable del tema, que se vea que hay muchas mujeres en este sector, porque sí las hay, realmente, sobre todo a nivel profesional. ¿Qué es lo que más te gusta de la docencia? La verdad que la docencia también es algo súper agradecido porque al final es un espacio en el que uno comparte su conocimiento. Bueno, yo creo que todos podemos guardar el recuerdo de cuando alguien tiene un buen profesor, cómo eso muchas veces impacta mucho en su vida, ¿no? De cómo le motiva, cómo hace que algo le acabe apasionando gracias a eso. Pues tener la oportunidad de ser esa persona que pueda motivar a otro, a darle herramientas para que tenga, pues eso, una carrera profesional súper llena, pues yo creo que es una suerte. También me siento súper afortunada por poder ser docente y poder compartir, pues bueno, mis experiencias, mi conocimiento. Qué bonito ver que eres ingeniera por vocación, pero también docente por vocación. Y eso creo que es súper importante. La verdad que en general siempre intento un poco aplicar eso en mi vida en general. Al final tienes que lo que hagas tiene que ser porque de verdad quieres y porque de verdad te apasione lo que haces, porque solo así lo harás bien. Y vuelvo un poco a la base de Senlima. Trabajamos con gente que no tiene formación, que aparentemente no son personas preparadas, pero solo por la pasión que le ponen a las cosas lo hacen mejor que nadie. Entonces yo creo que es súper importante que hagas lo que hagas, lo hagas pues con pasión, lo hagas porque te gusta, porque quieres. Y bueno, pues por eso, pues todo lo que hago intento que sea así. Qué guay. Mireia, una pregunta. ¿Cómo es el proceso de selección en Senlima? Porque entiendo que no se ajusta, ¿no?, al estándar o a lo mejor sí, a lo que se hace en norma general. Bueno, en nuestro caso nos apoyamos muchísimo de, por ejemplo, centros especiales de trabajo, fundaciones que trabajen con personas con discapacidad, para poder saber qué tipo de perfiles encajan mejor. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, cuando hicimos las primeras chanclas, claro, ahí teníamos una cadena eran 5 personas y piensa que, claro, dependiendo de cada fase de la cadena, los perfiles que se necesitan son súper diferentes. Por ejemplo, tienes una parte en la que hay que pegar las suelas, que tiene que ser súper meticuloso y, claro, hay un perfil, por ejemplo, autista, que no se desconcentre. Es genial. En cambio, tenías otra fase que era el tema de poner cola, que se seca muy rápido. Ahí necesitas un perfil mucho más hiperactivo, por ejemplo, o sea, polos opuestos. ¿Sí? Entonces vas como optimizando el proceso de esa forma. Entonces, claro. Pero es que en realidad, sean personas con discapacidad o talentos diferentes, al final lo que hacéis es buscar la persona que encaja mejor para esa tarea. Exacto. ¿No? Y al final, o sea... Y siempre va a haber una persona que encaje. Exacto. Y una de las cosas que me gustó mucho cuando buscaba información sobre Senlima es el significado, ¿no? Que quiere decir sin límites en esperanto, ¿no? Y que al final lo que buscáis es quitar esos estigmas que tienen pues las personas que forman parte de la familia de Senlima y que pues darle esa oportunidad de desarrollar su talento, ¿no?, en las tareas que hacen posible pues sacar vuestros productos. Pero lo que te quería preguntar es ¿cómo decidiste emprender, ¿no? O sea, tú tenías tu carrera súper técnica, te habías especializado en biomedicina, ya sé que te gusta mucho solucionar problemas, pero ¿qué es lo que ocurrió para decir
voy a emprender? Emprender en sí me llamaba la atención desde hace tiempo porque, como te digo, soy una persona que me gusta bastante, pues eso, los retos y tal, y bueno, emprender en sí era algo que me llamaba la atención y que tenía ganas de probar. Luego, ¿por qué emprender así? Que es un campo que aparentemente no tiene nada que ver. Pues básicamente, bueno, yo es verdad que había... siempre he hecho bastantes voluntariados y tal, y en temas sociales con personas con discapacidad, por ejemplo, sobre todo en temas de deportes adaptados y tal. Y un poco uno se da cuenta de que cuando son jóvenes, cuando son pequeños, si tienen familias con recursos, pues bueno, dentro de lo que cabe, se lo pasan bien porque hay pues como te digo, ¿no? Asociaciones que se encargan un poco pues de proponerles actividades y bueno, más o menos tienen una vida bastante, cuando son todavía dependientes, pues bueno, pues bastante feliz y bien. Pero bueno, es aquello que uno se empieza a preguntar, claro, pero cuando estos niños empiezan a tener pues veintitantos o ¿qué hacen? Y uno se da cuenta de que también, de que son niños, bueno, que quizá tengan cosas pues no tan habituales, pero que pueden tener una vida normal también. Simplemente es un poco que los demás nos supiéramos adaptar y fuéramos un poco más tolerantes con ellos. Y nada, y un poco pues pensando, digo, es que realmente no tienen oportunidades laborales reales. De ahí un poco pues va derivando la idea hasta un poco lo que es hoy en día Senlima. Pero qué bonito, ¿no? Ver cómo está conectado a tu historia, ¿no? Y a tus valores. Aún así, Mireia, cuando leía sobre Senlima, leí, ¿no? Que decíais que aunque tiene un componente social muy importante, ¿no? Y está en vuestras bases, lo que no queríais es que fuera como el aspecto diferenciador, sino que queréis que se conozca Senlima por vuestra marca, por vuestra calidad. Entonces, quitándole el aspecto social, ¿en qué se diferencia Senlima con otras marcas? Exacto, sí, porque el problema un poco de que se nos relacione solo con la parte social es que habría una tendencia a comprar por pena, a comprar por ayudar, y no. Y queremos que la gente compre porque le gusta la marca, por la calidad, porque los diseños son diferentes, bueno, un poco por lo que comprarías cualquier marca de ropa, y que luego descubres que detrás hay toda esta gente y te enseñe que por eso son personas que pueden tener oportunidades laborales normales y corrientes porque son capaces de crear una empresa y una marca como cualquier otro tipo de perfil. Entonces, evidentemente, pues cuidamos mucho la calidad, los diseños, para eso, para que no sea lo social lo que haga que compre, sino si quieres lo que haga que repita porque te gusta el concepto de la marca, pero no por lo que compres la primera vez. Bueno, pero estoy segura que eso se transmite, ¿no? Y lo que decías de la calidad, ¿no? Que al final, si las personas que están haciendo vuestros productos lo hacen con tanta pasión y con tanta dedicación, eso al final se acaba trasladando a la calidad de los productos, pero que seguro que llega de una forma u otra. Sí, no, y te puedo contar 1000 anécdotas, que es lo que te comento. Hay gente, y sobre todo de la tienda, lo que te digo de que cuando decidimos tener a alguien con discapacidad en la tienda, claro, empiezas, tú cuando eres pionero en algo, aunque lo veas claro, también te da miedo, evidentemente. Entonces, claro, empiezas con alguien pues que tiene dificultades, por ejemplo, pues para aprenderse que si la talla S va antes que la M, que si, o sea, cosas que tú ves súper básicas, pues es una persona que tiene que aprenderlas, pero como te digo, las aprende y las aprende súper bien. Solo hay que tomarse el tiempo de enseñárselo. Evidentemente en otro tipo de marca, si te viene alguien así, pues no dura mucho. Pero bueno, en nuestro caso nos tomamos el tiempo. Y el resultado es que hay personas que compran y se emocionan porque esa persona le está atendiendo. Personas que después de comprar le dan propina a esa persona. ¿Dónde has visto que en una tienda de ropa se dé propina? ¿Sabes? O sea, pasan cosas que yo no me podía imaginar hace un año tampoco. Y Mireia, hablando de emprender, ¿fue difícil emprender para ti? Sí. Emprender es muy difícil y como te digo, si te dijera otra cosa te mentiría. Por eso cuando uno emprende tiene que tenerlo muy claro. Incluso en mi caso, incluso teniéndolo súper claro, hay momentos muy duros porque uno está en un aprendizaje continuo. Es que son tantísimas cosas. Todo lo que puede salir mal sale mal. Insisto, si tú tienes actitud, si tú quieres, claro que se puede. También te digo que lo volvería a hacer, que todo lo que he aprendido, todo lo que me ha aportado,
no lo cambiaría. Y Mireia, ¿qué consejo le darías a alguien que se esté planteando emprender y que no lo tenga del todo claro? Que lo intente, es que no tiene nada que perder tampoco. Porque como te digo, es que no se pierde, o se aprende o se gana, pero no se pierde nunca. Claro. ¿En tu caso decidiste emprender ya teniendo un trabajo y empezaste en paralelo o lo dejaste todo y te dedicaste al 100% a Senlima? Empecé en paralelo, pero muy pronto me dediqué al 100%, porque... Vale. Claro, de hecho este es un momento súper difícil, porque es verdad que cuando estás empezando a emprender, económicamente es muy duro, porque hasta que el negocio no funciona, evidentemente no tienes ingresos y tú tienes que seguir viviendo. Entonces intentas tener un trabajo mientras vas emprendiendo, pero es que es muy difícil porque emprender requiere mucho, mucho, mucho esfuerzo. Entonces llega un momento en el que tienes que tomar la decisión de, bueno, me arriesgo y voy con todo a emprender y dejo lo otro. Y bueno, eso es lo que al final acaba pasando. Pero evidentemente también recomiendo que cuando empieces no lo dejes todo y empieces. Empieza y si ves que de verdad estás decidido, cuando ahora ya sí estés decidida, pues ahora sí. Ahora puedes dejar el trabajo. ¿Y volverías a tu carrera anterior, tu carrera antes de emprender? A ver, volvería al sector en el que estaba. Un poco pues ingeniería aplicada a la medicina, ¿no? Ingeniería biomédica. Pero te confieso que lo de emprender me gusta mucho, que impacto más al final, porque a pesar de que antes estaba pues en la universidad, ¿no? Investigaciones, tal, pero tenía mucha sensación, cosa que me frustraba bastante, de que pues después de pues hacer una investigación, escribía pues un paper científico o lo que fuera, y no trascendía mucho más de ahí. Siempre sentí que le faltaba un poco pues esa transferencia a final, ¿no? A la sociedad, de cómo eso realmente llega a alguien a poder utilizarlo o a poder beneficiarse en lo que yo trabajo, y eso es un poco también lo que hizo que dejara un poco eso y saltara al mundo del emprendimiento. Mireia, cuando cuentas tu historia es que tiene todo el sentido del mundo. A pesar de que no tiene sentido a priori, ahora sí. Bueno, claro, es que yo creo que el titular, ¿no? Ingeniería de telecos especializada en biomedicina emprende en el sector de la moda. Bueno, claro, ¿no? Realmente cuando, ¿no? Haciéndote la entrevista, pues te das cuenta que tiene todo el sentido del mundo que decidieras emprender y que Senlima ahora esté en el mercado. Creo que también hay un cambio generacional, ¿no? De lo que entendemos por el trabajo, ¿no? Por supuesto. Y que a lo mejor la generación de nuestros padres valoraba muchísimo la seguridad de tener un trabajo que te dure toda la vida, que te paguen cada mes, ¿no? Exacto. Y a lo mejor nosotros ya estamos valorando, pues, que te apasione. Exacto, totalmente. Y el hecho de no dedicarte quizá a la carrera, a lo que estudiaste, claro, a ellos les explota la cabeza. pero es lo que te digo. Pero tantas matrículas pagadas. Exacto. No, y porque yo también lo entiendo. Al final, claro, yo no sé, pues tus padres, lo que sea, pero los míos tampoco, no tuvieron la suerte de poder estudiar una carrera. Entonces, claro, para ellos poder darnos a mí y a mi hermano la oportunidad de estudiar una carrera, evidentemente ellos lo ven como un logro gigante en la educación que le han dado a sus hijos, y lo es, y claro que lo es. Entonces, claro, es normal que ahora digan, pero ¿y ahora por qué te pones a hacer lo que nosotros hacíamos antes, que era buscarnos la vida? ¿Sabes? Es normal que no lo entiendan. Y al final, un poco lo que te decía antes, uno tiene que ser muy, muy honesto consigo mismo y entender qué es lo que de verdad a ti te hace feliz o lo que de verdad tú quieres. Mireia, a ronda final de preguntas. ¿Qué es lo que le apasiona a Mireia? Bueno, ya ves que un montón de cosas. ¿Qué es lo que no le apasiona a Mireia? A lo mejor tendría que ser la pregunta. Quizá acabamos antes. Pues mira, la monotonía, la rutina, eso no me apasiona. Los cambios, los retos, los aprendizajes, eso me apasiona. La pena es que solo vivamos una vida y tan corta, porque no da tiempo para probarlo todo, pero... Pero qué guay que tengas esa curiosidad. ¿Qué es el éxito para ti? Lo que te digo, pues que sientas que tienes un propósito que te motive cada día,
¿Nos puedes contar algún reto que tengas así, no sé, a medio o largo plazo? Algo en lo que estés trabajando y que quieras conseguir. Es que ahora mi vida es en Lima, como has podido ver, porque no hablo de otra cosa. Entonces, sí, el reto es en Lima. El reto es que en Lima acabe de arrancar, que se acabe de conocer, que sí, eso. Y se dice muy rápido, pero es muy complicado. Una mujer que te inspire. Que me inspira cualquiera que luche por lo que quiere. Bueno, ahora, por ejemplo, conozco mucha gente en temas de discapacidad, ¿no? Porque ahora también muchas veces lo que hacemos, precisamente en Senlima, para dar un poco más de visibilidad, pues a veces hacemos entrevistas de personas pues un poco así, ¿no? Con discapacidad y cómo superan pues ellos las barreras y tal. Uh-huh. Y claro, yo ahí he conocido a personas increíbles, personas que se han quedado, por ejemplo, ciegas a los 50 años y de repente deciden empezar a correr maratones y acaban en las Olimpiadas. O sea, cualquier persona que se reinvente y que luche por lo que quiere me parece súper inspiradora. ¿Qué consejo le darías a la Mireia de cuando era pequeña? Mira, como has podido ver, soy una persona súper curiosa que le encanta aprender de todo el mundo y de un montón de cosas. Pues te sorprenderá saber que yo de pequeña no era preguntona. Es decir, ¿sabes? El típico alumno en clase que pregunta mucho. Pues sí. Yo me moría de la vergüenza y no soy una persona nada tímida y además súper curiosa. Pues nunca fui la que preguntaba cosas. Cuando se quedaba con la duda me costaba muchísimo preguntar. Siempre sentía que podía quedar mal, que pues le aconsejaría que preguntara siempre lo que quisiera y que nunca se quedara con la duda de nada. Pues Mireia, yo era como tú. Pues eso es lo único que a lo mejor digo, me arrepiento de por qué era así de pequeña. Si ahora me da igual, si ahora, ¿sabes? Pregunto y lo que piensa la gente lo que quiera, me da igual, pero no sé por qué era así. Sí. En mi caso, yo creo que era por inseguridad y yo en el cole me acuerdo de tener una duda y llevármela y en casa, bueno, revisarlo 3.000 horas si hacía falta. Sí. Porque con la duda y no te quedabas. No lo resolvía, entonces, claro, se tenía que resolver, pero yo lo intentaba a muerte. Exacto. Y hasta aquí el capítulo con Mireia, un ejemplo que lo que estudias no te encasilla y de cómo emprender con pasión. Si te ha gustado este capítulo, no dudes en suscribirte y me ayudaría muchísimo si le dieras a like. Gracias, chao.